vamos a platicar de oftalmología y hoy en particular tenemos un caso que resultó muy interesante. Se presentó con nosotros al inicio de marzo y se trata de Kim. Kim es una perrita Akita de 5 años de edad. Kim es una perrita que describe la dueña que ha tenido algunos problemas, que ella es muy alérgica, que recibe medicación para controlar sus alergias, que tiene problemas de displasia de cadera, entonces recibe alimento especial para sus huesos, además de algunas inyecciones intravenosas aparentemente a base de ácido hialurónico. Por supuesto, la dueña le preocupa que sea muy alérgica. Ella vive en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Entonces, aproximadamente a la segunda parte de febrero, por ahí del 17 de febrero, le empezaron a llorar los ojos, se le empezaron a poner rojos y entonces empezó a dejar de ver. La llevaron con un médico veterinario, el médico veterinario la revisa y le dice a la propietaria que aparentemente Kim tiene las retinas desprendidas, la dejan hospitalizada un par de días para hacer exámenes de laboratorio y medir presión arterial. Todos sus exámenes de laboratorio salen normales, la presión arterial perfectamente en rango, y empieza a medicar a la perrita a base de medicamentos oftálmicos de uso tópico y prácticamente espera resultados, ¿no? No le pasa nada a la perrita. En los siguientes 10-12 días la perrita sigue deteriorándose en su capacidad visual cada vez más. Al principio parecía que había respondido un poco, después ya no. Le aconsejan que vea a otro médico veterinario, un especialista. Lo ve una doctora que trabaja en oftalmología, corrobora el diagnóstico de desprendimiento de retina, inicia terapia, pero le establece que su pronóstico para la visión es muy pobre, ya que ambas retinas están desprendidas, ¿no? Entonces la dueña tiene mucho cariño por su animalito, por Kim, y pues busca alternativas y finalmente le recomiendan que venga a vernos a Oftalvet. Y aquí está Kim en la pantalla. Así a primera vista, con luz difusa, lo que vemos es que Kim está alerta, tiene una apariencia aparentemente normal, pero se ven sus ojos con sus pupilas dilatadas y el centro de las pupilas se ven de color grisáceo. Básicamente, así de lejos, a lo mejor alguien de ustedes podría pensar que Kim lo que tiene son cataratas, ¿no? Entonces vamos a ver a Kim cuando llega al hospital. Aquí es en su llegada a Oftalvet. Básicamente, lo que encontramos con Kim es que ella le cuesta trabajo deambular, está ciega. Vean, está un poco asustada, trata de retomar el camino de regreso a la recepción del hospital, pero no encuentra su camino. Le cuesta trabajo ir entre las paredes, va casi chocando con todo lo que se encuentra. Ya cuando ingresa al consultorio, pues nos damos cuenta que ella está, vamos a decirlo así, totalmente desubicada o despistada, pero es un animalito noble, su dueña le da mucha confianza. Aquí la vemos con su propietaria entrando al consultorio, está alerta, está de buen humor. Ella detecta que hay movimiento, por supuesto no ve. Vean, un perrito que se para frente a la pared y voltea constantemente, pues no está viendo mucho. Ustedes pueden, a veces si ustedes operan un perro de la vista o de los ojos y se queda parado frente a la pared, quiere decir que no está viendo mucho, algo está mal. Bueno, esa es la actitud de Kim. Aquí vean, se recarga sobre la pared para ubicarse espacialmente. Entonces, todo este tipo de actitudes que tiene Kim son interesantes para evaluar que su capacidad visual está casi en cero. Hacemos reflejos de amenaza y Kim no tiene amenaza. Hay diferentes tipos de movimientos que hacen. En realidad el correcto es el ascendente y el descendente, porque cuando acercamos la mano hacia su cara siente un poco del aire. Pero bueno, el chiste es que Kim no tiene reflejo de amenaza y choca, como ustedes lo vieron. Y algo que es interesante es que cuando nos acercamos a ver a simple vista los ojos de Kim, ya habíamos visto que sus pupilas se veían dilatadas y que la pupila en su interior parecía que tenía un tejido de color blanquecino que haría pensar que tenía cataratas. Cuando nos acercamos y vemos y solamente usamos una luz difusa para iluminar sus ojos, vemos que hay una telita blanca y vemos vasos sanguíneos. Fíjense cómo en ambos ojos es posible detectar la presencia de vasos sanguíneos que bajan como una rama de árbol de aproximadamente lo que sería en una carátula de reloj entre las 12 y la 1,
vemos cómo baja ese árbol vascular que se abre, ¿no? Y este es un signo clínico que es muy significativo y que llamamos nosotros la presencia de pupilas vasculares. Y una pupila vascular, para que se dé, lo que requiere es que la retina esté desinsertada o esté desprendida y que se encuentre localizada justo por detrás del cristalino, cosa que es lo que sucede en el caso de Kim. Sus presiones intraoculares totalmente normales, reflejos pupilares prácticamente extinguidos y presencia de pupilas vasculares. Estas son las características que destacan en el caso de Kim, tomando en cuenta además que la perrita es invidente, no tiene capacidad visual, como ya lo pudimos ver, ¿no? Cuando un paciente nos lo presentan con una pérdida súbita, como aparentemente sucedió en el caso de Kim, pues lo más frecuente que encontramos, o la incidencia de casos más importante, en el caso de retina, pues están un poco entre degeneración o atrofia de retina, dependiendo de la raza y la edad del paciente. Podemos tener el síndrome de la degeneración espontánea aguda adquirida, o SARS, que también se puede confundir fácilmente con retinopatías inmunomediadas, y tenemos desprendimientos de retina de diferente índole. Entonces, cuando se trata de una ceguera aguda de origen retiniano, quizás estos sean los diagnósticos más cercanos. No podemos dejar de incluir ahí los procesos inflamatorios de retina y prácticamente lo que uno está pensando antes de ver a Kim es que es una perrita que viene de Cuernavaca, es una perrita que seguramente tiene la posibilidad de haber contraído garrapatas, y entonces erliquiosis con un síndrome de hiperviscosidad sanguínea que causa el desprendimiento de retina no suena una locura. Entonces, en estos diferenciales de retina podríamos incluir procesos inmunomediados de tipo síndrome inmunomediado de ceguera aguda, o podríamos tener un proceso inflamatorio inducido por hiperviscosidad o hipertensión sanguínea. Entonces esos dos son importantes. En su nervio óptico podríamos tener como causa una neuritis óptica o un edema papilar. Sin embargo, a lo que es importante hacer notar es que el edema papilar generalmente cruza con reflejos pupilares normales, cosa que la neuritis óptica no lo hace. En neuritis óptica los pacientes tienen la pupila dilatada, como en el caso de Kim, y también tenemos las neuropatías asociadas a glaucoma, en las cuales el nervio óptico se excava, se atrofia y la pupila se observa dilatada. En el caso de Kim sabíamos que la presión intraocular estaba normal, y podemos tener procesos inflamatorios o neoplásicos del sistema nervioso central que causen este problema, ¿no? Ahora, la situación con el sistema nervioso central sería muy raro que se presente una neoplasia o un proceso inflamatorio que causara esta lesión de forma bilateral. Más bien tienden a ser de tipo unilateral. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Pues si tenemos una pupila midriática y ya vimos que todo lo demás está bien, encontramos nuestras pupilas vasculares, lo que sigue hacer es oftalmoscopía. Y aquí esta foto nos gusta mucho porque aquí estamos usando un oftalmoscopio indirecto. Vean, tenemos sujeto un anillo o una lente de 20 dioptrías, de 20 o de 30 dioptrías, y esta fotografía la usamos para recordarles que todo lo que van a ver con el oftalmoscopio indirecto, va a ser una imagen real invertida. Es decir, lo que van a ver es correcto, pero la imagen va a estar de cabeza. Entonces, en nuestra mente, nosotros lo que debemos de llevar es que lo que está arriba en mi vista, en realidad está abajo. Aquí, como vemos, pues el tapetum es dorsal, el no tapetum es ventral, y allí a la mitad tenemos entre el fondo tapetal y el no tapetal al nervio óptico. Pero con esta lente yo lo estoy viendo de cabeza. Generalmente cuando quiero tener un panorama general del fondo del ojo, comienzo a verlo con una lente de 40 dioptrías. De ahí puedo cerrar un poco mi ángulo y tener un poco más de magnificación cuando cambio a 30. Cuando ya llego a 20 dioptrías voy a reducir mi ángulo de visión en el fondo de ojo significativamente, pero voy a ganar magnificación. Ya si yo me asomara con un oftalmoscopio directo, pues ya solamente voy a ver una banda de 9 grados, pero voy a tener una magnificación importante. Entonces, entre mayor sea el número de dioptrías que yo utilizo, mayor es el campo visual que domino del fondo del ojo, pero menor es el aumento o la magnificación. Cuando bajo a 20, estoy localizado en una magnificación intermedia y tenemos un campo visual suficientemente amplio. Entonces, esto en lo que respecta a la oftalmoscopía indirecta, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar? Pues ya lo conocemos. Tenemos en la parte dorsal al fondo tapetal, en la parte ventral al fondo no tapetal. Recuerden que entre la retina y la coroides, que son las dos principales capas del fondo del ojo y se encuentran sobre la esclera, encontramos una capa que se llama el epitelio pigmentario de la retina, y en la parte dorsal de la coroides encontramos al tapetum. Ese tapetum, que es una membrana refráctil de diferentes colores, que es de forma triangular y que ocupa diferentes tamaños o espacios en el fondo del ojo. En general, esto que ven en amarillo es el tapetum. Los perros grandes tienen un tapetum grande, los perros chiquitos un tapetum pequeño. Cuando el perro tiene un tapetum pequeño, el nervio óptico va a quedar localizado en el fondo no tapetal. Cuando los perros tienen un tapetum muy grande, el nervio óptico va a quedar en la zona del tapetum. Y no es porque se mueva el nervio óptico, es una relación que existe entre un nervio óptico grande y uno pequeño, ¿no? La otra cosa que distinguimos es también en ese fondo tapetal las arterias y venas retinianas, que en términos generales esperamos que sean rectas, ¿sí? En un paciente normal, las arterias y venas retinianas son prácticamente rectas y encontramos al nervio óptico. Escogí esta fotografía porque se ve muy bien la parte periférica del nervio óptico, que es lo que llamamos el anillo neuroretiniano, que ustedes lograrán identificar como un halo adelgazado, ligeramente transparentado por la falta de color o de pigmento en esa mielina, y una parte central redondeada, que es lo que llamamos la copa óptica, ¿no? Entonces, esa relación, como la que observan entre copa óptica y anillo neuroretiniano, tiene que ser preservado en un paciente con una retina normal. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó aquí con Kim, ¿sí? Aquí tenemos a Kim que va a ser evaluada de su fondo de ojo. Lo que estamos aquí haciendo es la doctora Priscila y el doctor Andrés están cargando esta cámara para fondo de ojo. Vean ustedes, esta cámara se enfoca casi que en automático y nosotros volteamos a ver en la pantalla y podemos ver el fondo del ojo. Llama la atención aquí como vemos esas como dos bolsas llenas de líquido que cubren parte del nervio óptico, ahí las vemos, de color grisáceo. Y bueno, esto sabemos que corresponde a la retina que ha sido desplazada cranealmente, y está siendo desplazada cranealmente porque hay exudación de líquido por debajo de la coroides y está empujando a la retina. En la parte dorsal alcanzamos a ver todavía una parte donde la retina está parcialmente adherida. En la parte ventral también. Las dos partes laterales son obviamente desprendidas, ¿no? ¿Qué debo de ver cuando yo busco en una retina que está separada? Lo primero es que, pues, cuánto tiempo lleva la paciente sin ver, porque eso va a ser parte del pronóstico que yo voy a utilizar para pensar en la capacidad de recuperar su vista. Realmente es difícil saber cuánto tiempo dura una retina, o nadie lo ha especificado perfectamente cuánto tiempo dura una retina viable cuando se desprende. Nosotros pensamos que más de un mes de desprendida, es decir, más de 4 semanas, el pronóstico es pobre. Todavía entre 1 y 5 semanas es donde tenemos más chances de que la retina se vuelva a pegar y pueda ser capaz de ver, ¿no? Y luego la otra cosa es que si los medios no están claros, podemos utilizar ultrasonido para poder ver el fondo del ojo, ¿no? Ahora, hay 3 tipos de desprendimientos. Uno es aquel que, como les decía, acumula líquido abajo de la retina, porque la coroides trasuda, porque la coroides, que es una capa vascular, saca líquido, se acumula abajo de la retina y lo empuja. La segunda es una en la que se forman bandas inflamatorias y como una liga pueden jalar y traccionar a la retina. Y la tercera es aquellas en las que se pone o se hace un orificio a veces espontáneo en la retina o un desgarro que generalmente se asocia a un vítreo muy liquificado, y entonces el vítreo penetra a través del orificio de la retina y cuando llega a cierta cantidad la desprende o la tira. Entonces, cuando nosotros tenemos un orificio en la retina o varios orificios, le llamamos un desprendimiento rematógeno. A los que están sin presencia de orificio, solamente con líquido por debajo de la retina, le llamamos no rematógeno. Entiéndase que rematógeno es un sinónimo de desgarro o ruptura en la membrana llamada retina. Aquí vemos con mucho cuidado en esta fotografía cómo se ven esas sombras negruzcas que corresponden a una retina que tiene líquido abajo y que está mucho más cerca de nosotros, y su posición abombada como una tienda de circo
decimos nosotros, está tapando parte del nervio óptico. En el otro ojo igual lo vemos en la parte lateral, vemos nosotros ese abombamiento de la retina. Aquí es importante que hagamos notar que si seguimos los vasos sanguíneos vamos a ver cómo va la circunferencia que va haciendo la retina en su desprendimiento. Aquí tenemos que estar seguros de que no veamos orificios, que no veamos rupturas o desgarros, porque el tratamiento que le vamos a dar a un desprendimiento no reumatógeno de unos reumatógenos son muy diferentes, ¿no? ¿Qué más vemos? Vemos algunas sombras en el fondo tapetal, unas bandas grisáceas corresponden a edema de la retina. Vemos nosotros los vasos ligeramente enrojecidos por el proceso inflamatorio y la atenuación retiniana en su vascularidad, que tiene que ver también con la falta de nutrición o de aporte hacia la retina debido al proceso de desprendimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros valoramos esas retinas desprendidas, esto es lo que prácticamente estamos pensando en valorar. Ahora, ¿qué es lo que le causó a Kim que se desprendía la retina? Si ustedes van a buscar en la literatura los diferentes diagnósticos, van a encontrar con que hay malformaciones congénitas que pueden causar estos desprendimientos. Sabemos de la displasia de retina o el ojo del coli, algunos colobomas del fondo del ojo, como los que se presentan en el síndrome colobomatoso, como por ejemplo en pastores australianos. En fin, hay varios tipos de patologías que cruzan o que conviven con desprendimientos de retina de forma congénita. Pero no es el caso de Kim. Vean la edad de Kim y esto ocurrió de una forma rápida, de una forma súbita y aproximadamente menos de un mes antes de que se presentara con nosotros. Definitivamente siempre que vemos vasos sanguíneos como los de Kim, que son tortuosos, que cambian de dirección rápidamente, que hay trasudación ya sea retiniana o subretiniana, algo que no podemos descartar es la posibilidad de que haya hipertensión sistémica, ¿no? Entonces, puede ser primaria o puede ser secundaria en pacientes diabéticos, pero hipertensión sistémica puede producir un desprendimiento por exudación de retina. La coroiditis, recuerden que la coroides es la capa que está por debajo de la retina, entonces un proceso inflamatorio, sea o no infeccioso, puede causar que esos vasos, al igual que en otra parte del cuerpo, trasuden y entonces la retina se desprenda, ¿no? Hay una patología que es muy peculiar y que pues finalmente coincide un poco con lo que le pasó a Kim, que es lo que llamamos el desprendimiento de retina responsivo a esteroides. Es muy característico de perros de edad media, de talla grande y que tiene una alta incidencia en hembras. Generalmente lo que vamos a encontrar nosotros en esos pacientes es una coroiditis severa, lo que hace que salga el líquido y desprenda la retina. Generalmente la esclera está enrojecida, le llamamos escleritis posterior. En este caso de Kim, la dueña se preocupaba de que sus ojos estaban muy rojos, ¿sí? Y es una enfermedad que es de tipo autoinmune o inmunomediado, y les repito, es común en razas gigantes, ¿no? La degeneración vítrea como causa de desprendimiento de retina asociada a un proceso de hialosis o degeneración vítrea con formación de orificios en la retina, pues en este caso es más del tipo de los Shih Tzu, de los Lhasa Apso. Entonces, en el caso de Kim no estábamos considerando esto como una posible etiología, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues aquí es donde vamos a ver nosotros cómo está la presión sistémica de Kim. Hay que hacer varias mediciones para estar seguros de que no nos equivocamos. Aquí el rango promedio de Kim fue de 165/97. Es una presión un poco alta, pero quizás la sistólica, pero generada por el nerviosismo de Kim. Vale la pena mencionar que para que una retina se desprenda, la presión intraocular debe estar arriba de 100, la presión sistémica debe estar arriba de 180 o 200. Antes de eso una retina no se va a desprender. Entonces el valor que obtuvimos puede ser por el estrés que trae Kim, que viene cieguita, que no ve, pero no adjudicamos esto a un proceso de hipertensión sistémica, ¿no? Ahora, ella viene de Cuernavaca y en Cuernavaca encontramos una serie de agentes que puedan ser vinculados con desprendimientos de retina. Tenemos anaplasmosis, tenemos Ehrlichia canis, tenemos Borrelia burgdorferi y tenemos Dirofilaria mitis, ¿no? Ninguno de ellos es positivo en nuestra paciente, así que podemos estar tranquilos por ese lado. Ehrlichia se presenta muy frecuentemente como un caso de hiperviscosidad sanguínea que desprende las retinas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con el caso de esta niña? Pues tenemos que
desinflamar su retina y tratar de sacar el líquido que se encuentra por debajo de ella, ¿no? Sus exámenes de laboratorio, de nuevo, no hay cambios que realmente podamos adjudicar a la retina y que alguna enfermedad sistémica pueda ser causa de los problemas que Kim tiene en sus ojos, ¿no? Entonces, sí, todo el diagnóstico coincide por la frecuencia o la rapidez del desprendimiento, que es bilateral, con la misma intensidad, con desprendimientos laterales, con una perrita de talla grande, que es algo también de los factores importantes, y su edad, ¿no? Entonces, el desprendimiento responsivo a esteroides es lo más común, es lo más factible que suceda, y acuérdense que las cosas comunes ocurren comúnmente. Entonces, es el caso de esta perrita. Tenemos que este desprendimiento responsivo a esteroides es de etiología desconocida, o por supuesto se adjudican factores inmunomediados asociados a este desprendimiento espontáneo. Sin embargo, hay dudas. La pérdida de visión es aguda porque algo que sucede también es importante para su información, es que casi siempre sucede de forma bilateral al mismo tiempo. No hay presencia de orificios o de desgarros y en general las hemorragias vítreas casi no se presentan, están ausentes, ¿no? El pronóstico es bueno. Cuando dijimos esto a la dueña, pues se puso muy contenta porque dijimos, ¿sabes qué? Que Kim va a volver a ver. Y el promedio más o menos es de 63 días y medio para que se componga Kim, en promedio de las publicaciones. Entonces, aquí vamos a comenzar la terapia ocular. Antes de mandar a Kim con una terapia sistémica y una terapia oftálmica, vamos a poner terapia para acercar el desprendimiento de retina. Aquí estamos aplicando con una jeringa de número 27 sirolimus por vía subconjuntival. Este sirolimus viene contenido en lo que llamamos liposomas de sirolimus, lo cual le va a dar una acción prolongada al sirolimus. Y sirolimus pues, es un agente corrector de factores inmunomediados. Aquí estamos entrando a través de la cápsula subtenoniana o el espacio subtenoniano justo por encima de la órbita con una aguja para insulina y conectando el medicamento justo abajo del ojo. Y en este caso estamos usando 10 miligramos de betametasona en cada uno de los ojos. La betametasona con el sirolimus pues van a bloquear este proceso de autoinmunidad, este proceso inflamatorio, y van a ayudar a que el líquido que está abajo de la retina se drene y entonces la pequeña pueda volver a ver, ¿no? Aquí estamos localizando el anillo orbitario. Ya que localizamos el anillo orbitario, vamos a introducir la aguja en dirección ventral, casi que perpendicular siguiendo la curvatura del ojo, y localizamos el medicamento dentro del espacio orbitario. Entonces aquí ya está Kim medicada, lista para irse a su casa. Medicamento. Vamos a mandar midriático ciclopléjico, midriavet, para evitar que haya espasmo doloroso, que se controle bien la inflamación, evitar o minimizar la posibilidad de sinequias o adherencias. Y vamos a utilizar un humectante, en este caso utilizamos hialuronato de sodio, humectant, por su acción prolongada y su eficacia en mantener la córnea humectada. Y finalmente el antiinflamatorio que sea capaz de alcanzar la parte posterior del ojo. Y aquí estamos convencidos que la combinación de indometacina con acetato de prednisona es ideal para tratar el segmento posterior de los perros. Entonces, dentro del grupo de antiinflamatorios que promueve el laboratorio Sangar, Indovet Pred es ideal para tratar el segmento posterior del ojo, ya que alcanza el segmento en dosis terapéuticas y permite una acción eficaz contra procesos inflamatorios, ¿no? Entonces aquí está Kim, ya se quiere ir a su casa, está cansada, fue un día largo, está cieguita, vienes de Cuernavaca. Entonces aquí le están enseñando dónde es que se aplicó el medicamento y la doctora Priscila le da instrucciones para que la dueña esté perfectamente enterada qué fue lo que le pasó a la perrita, cuál es su patología, cómo está todo. Le está hablando de las zonas de los desprendimientos, vean ustedes, y aquí se va ya la pequeña Kim a casa, ¿no? Corrimos rápido en el tiempo y aquí viene Kim en la segunda evaluación, y vean qué pasa. Kim ya es capaz de ver. Se fue un poco rápido esa parte, pero Kim ya empieza a ver y Kim ya tiene reflejo de amenaza. Ya tiene amenaza en sus dos ojos después del tratamiento que le dimos con la betametasona y los liposomas de sirolimus. Entonces Kim ya empieza a recuperar la visión. Vamos a ver qué apariencia tienen sus ojitos. Por supuesto, la pupila viene midriática o parcialmente midriática por el midriavet que recomendamos para el tratamiento médico. Y aquí estamos observando el fondo del ojo. Vean,
Esta es una foto que tomaron por encima de mi hombro y aquí podemos ver cómo es lo que yo estoy viendo con el oftalmoscopio indirecto. La imagen está de cabeza, yo puedo ubicar mi nervio óptico en la mitad del campo visual y después voy a ser capaz de ver el fondo no tapetal en la parte dorsal, siendo que acuérdense que está de cabeza, el fondo no tapetal está en la parte ventral y al revés, ¿no? Y ya lo que vimos es que su retina está perfectamente aplicada, está perfectamente pegada. Esto quiere decir que el tratamiento aplicado a tiempo de una forma enérgica fue positivo y ella está bien. Aquí está ya los ojos de Kim en la segunda evaluación, ¿no? Aquí vemos nosotros, hay cambios interesantes. La retina ya está aplanada y eso lo podemos saber porque la arteria central y la vena central están bastante rectas en la porción dorsal de su nervio óptico. Sin embargo, todavía tenemos algunos ondulamientos, algunos cambios de dirección en algunas de las arterias y venas accesorias, sobre todo a nivel venoso, arterial, vemos pequeñas áreas de hemorragia y vemos esa tortuosidad de los vasos sanguíneos. Recuerden que los vasos sanguíneos del fondo del ojo tienen que ser rectos, no tortuosos. Después vemos unas bandas blanquecinas que corresponden a edema de la retina. Alcanzamos a ver pigmento difuso en la zona tapetal del fondo del ojo. La razón de este pigmento difuso es la presencia de un proceso inflamatorio, la presencia de cambios de osmolaridad en la pared de los vasos sanguíneos y la acumulación de líquidos. Una vez tratado el paciente, esos líquidos se tienen que reabsorber. Aquí está Kim en su segunda visita, aquí ya viene la tercera visita. Aquí ya Kim está perfectamente visual. Nos dice la dueña que ella prácticamente ya hace su vida normal. Entonces vamos a revisar sus ojitos y vean, el ojo de Kim, este es su ojo derecho, está muy bien, está bastante normal. El ojo izquierdo, en este caso la pérdida de vasculatura del nervio óptico es un poco por el flash de la cámara, no quiere decir que en realidad lo tenga, es el flash de la cámara. Y aquí Kim está lista para irse a casa, aquí la vemos con su familia ya departiendo. Y bueno, pues este es un proceso, los dueños estaban felices porque dentro de su amor por Kim no podían resistir la idea de que Kim se nos quedara cieguita, ¿no? Entonces, aquí vemos la apariencia de sus ojos en la tercera evaluación. En la del lado derecho, en el ojo izquierdo que marca la pantalla, pues vemos algunas áreas ligeramente blanquecinas. Eso no es edema, es simplemente la refracción de la superficie del ojo ante la estimulación de la luz de la cámara, ¿no? Estos casos de desprendimientos inmunomediados o asociados a desprendimiento espontáneo de retina de razas gigantes, los vamos a ver en diferentes tipos de animales, todos ellos grandes. Aquí vemos, por ejemplo, el primero de la fila, es un San Bernardo que tuvimos nosotros, que tenía esos desprendimientos. No se ven las bolsas tan grandes como en el caso de esta quita, pero sí se alcanzan a ver en esa parte más distal, como se abre como una bolsa grisácea, que es la zona donde está desprendida la retina. En estos casos los nervios ópticos están inflamados. En la parte en medio vemos otro desprendimiento, al igual que en la parte ventral. Cuando vemos por primera vez esto, tenemos que estar seguros de que vemos muy bien la periferia del ojo, porque a veces los desprendimientos comienzan periféricos, el paciente ya tiene un estado de alerta, ya tiene malestar, y sin embargo, si nosotros no revisamos la periferia, podemos perder detalles. Entonces estén seguros de que siempre que vayan a operar a nuestros pacientitos o a tratar, esté con la pupila perfectamente dilatada, ¿no? Vean este otro paciente, ¿no? Aquí tenemos, creo que era un San Bernardo, si no mal recuerdo, o un Bernés de la montaña. Aquí vean ustedes de nuevo las apariencias de estos pliegues de la retina. Fíjense cómo los pliegues y las áreas de desprendimiento se ven grisáceas. La retina normalmente es translúcida, es transparente. Cuando la retina se mete líquido por debajo de ella, la retina se vuelve opaca, se vuelve edematosa. Y vean ustedes cómo en la parte de la superior izquierda del ojo izquierdo, bueno, inclusive en la derecha también, los vasos sanguíneos se ven muy tortuosos, siendo que normalmente esos vasos deberían ser rectos. ¿Y por qué están tortuosos? Porque están en una capa que está totalmente ondulada debido a las diferentes acumulaciones de líquido, de edema, por debajo de la retina, ¿no? Entonces, estos son algunos otros casos que puedan ver. Es importante que ustedes estén pendientes de pensar que estos desprendimientos espontáneos de las razas gigantes no necesitan ningún aviso para suceder, pero que ustedes tienen que tratar de una manera agresiva
para poderlo resolver, para drenar el líquido subretiniano y que el paciente logre recuperar la vista, como logró en una buena parte en el caso de Kim, ¿no? Les recuerdo a todos nuestro curso, nuestro diplomado. Ya tuvimos nuestra primera sesión sobre glaucoma con el Dr. Dennis Brooks. Realmente fue algo que disfrutamos mucho porque se armó una buena discusión ahí, no solamente con los médicos que estaban atendiendo la plática, sino entre él y yo. Y creemos que fue muy productiva. Afortunadamente la mayoría de la gente comentó que estaban muy contentos, que fue una forma diferente de presentar una clase o un seminario y que lo disfrutaron mucho. Entonces vamos a seguir con estos temas. Ayer hicimos glaucoma, que es un tema bastante delicado, pero vamos a seguir ahora con todo lo que es el ojo seco, que aunque haya gente que diga que conoce el ojo seco hay novedades cada semana, cada mes. Es de las enfermedades más diseminadas, de las que más frecuentemente vamos a ver casos, y nos es muy conveniente que conozcamos qué es lo nuevo, qué es lo que podemos hacer que no estábamos haciendo el año pasado. A ese grado llegamos, ¿no? Los cambios que se presentan en el diagnóstico y terapia de ojo seco cambian casi que cada mes. Entonces les va a parecer interesante y bueno, pues así vamos a cubrir varios temas. Más adelante en el diplomado vamos a cubrir desprendimientos de retina, en el cual por supuesto hablaremos de estos desprendimientos asociados a esteroides, pero ahí podrán ver ustedes, responsivos a esteroides, podrán ver desprendimientos congénitos, desprendimientos reumatógenos, vamos a ver desgarros, desinserciones, etcétera, de retina, y eso va a ser algo, pues creo que interesante para todos ustedes. Entonces, pues ahí los espero, síganse cuidando y que todo vaya muy bien. Gracias.